Nos están envenenando con plena impunidad. Nuevamente el llamado Grupo México, este grupo minero que se ha dedicado a contaminar, sobre todo en Sonora, nuevamente vuelve a ser noticia por un derrame. Y nuevamente los mismos pretextos de siempre y nuevamente la misma impunidad de siempre. Así que estaremos revisando un tema que tiene que ver con nuestra naturaleza, pero también que tiene que ver con negocios y que tiene que ver con la política y sobre todo que tiene que ver con los grandes problemas que hay en este país. Como a mí nadie me calla, Schwebel aquí. Soy Leonardo Schwebel, gracias por acompañarme. Pueblo informado. La idea es generar inteligencia interactiva y que estemos juntos comentando de estos temas que nos involucran a todos y que nos deben de importar. Pero desgraciadamente el tema del medio ambiente, de la naturaleza, de los mares, de los ríos y de todos estos asuntos, como que no jalan, como que no son tan llamativos como otros más. Sin embargo, hay que decirlo. Y aquí las cosas no se callan, sobre todo porque están afectando nuestra naturaleza, nuestro medio ambiente, nuestra ecología, nuestra manera de vivir. Y sobre todo porque hay que poner un alto a todo este tipo de situaciones que nos afectan directamente. Estamos hablando de Sonora, pero podríamos hablar de muchos lugares de este país. También hay afectaciones muy serias. Bueno, pues vamos a iniciar revisando la historia de pues este nuevo derrame que ocurrió en este caso en Guaymas, en Sonora. Y para eso pues hay que revisar a fondo lo que está sucediendo en nuestro entorno. Para entender un poco de lo que vamos a hablar, vamos a remitirnos a este video que circuló en las redes sociales y que de alguna manera marca la pauta de lo que son este tipo de empresas que hacen y deshacen a su antojo y que toman a la naturaleza precisamente como si fuera pues su basurero, su descarga. Bueno, lo que estamos viendo es que en la terminal, y esto es lo que dice Grupo México, que en la terminal marítima de Guaymas se presentó un evento que ocasionó el vertido de ácido sulfúrico, que ocasionó la liberación de 3.000 metros cúbicos, de 3 metros cúbicos del tanque que recibe las purgas de las líneas de embarque. El caso es que este Grupo México nuevamente es motivo de una atención especial, porque esto, insisto, no es nada nuevo. Distintos medios de comunicación, aquí los están viendo, pues se dieron cuenta de esta situación, de el derrame de 3.000 litros de ácido sulfúrico en el mar de Cortés. Y aquí estamos viendo pues los daños y las afectaciones, esta pues carta o este documento que envió el Grupo México que poco o nada dice, el video que ya estamos revisando y pues por lo pronto Morena denunció el hecho e hizo un llamado a la Profepa para que atienda la contaminación y acusó a las autoridades de ocultar información. Otros medios, aquí lo pueden ver, pues hicieron exactamente lo mismo de esta fuga de la minera metalúrgica de cobre, propiedad del Grupo México, en la terminal marítima de Guaymas, y estamos hablando de 3.000 litros. En el documento, pues estos 3.000 litros, pues parecen que no es nada del otro mundo. Aquí dice que estuvo presente en el lugar y que etcétera, 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 pero parece que no hay ninguna afectación, por lo menos que no se les perturbe. El Grupo México, responsable de la operación de la terminal, informó mediante un comunicado que el derrame no provocó daños a ninguna persona, etcétera, etcétera, etcétera. El caso es que, pues como aquí no lo recuerdan, el 13 de mayo,
pobladores de San Martín en Zacatecas denunciaron a Grupo México por la contaminación que sufrió un río en la zona por un derrame de las minas. De acuerdo con las denuncias que circularon ampliamente en redes sociales, el material contenía cianuro, que pues me imagino que no es nada grato, sulfato de zinc y cobre. Y como esto, pues otros medios también reportaron toda esta situación gravísima de 3,000 litros de ácido sulfúrico, etcétera, etcétera, y sobre todo por lo que esto implica desde el punto de vista de otra del Grupo México Mexicana Cobre. Fuga de ácido sulfúrico en Apiguay, puerto de Guaymas. La empresa guardó hermetismo, la instrucción de directivos de la empresa fue clara, nada de bomberos, Cruz Roja, policías o protección civil, nada. Esto es lo que se reporta en distintas redes sociales. Y pues aquí dice que el próximo 6 de agosto se cumplirán 5 años del mayor desastre ambiental de la minera Moderna, cuando por irresponsabilidad del Grupo México en la mina de Buenavista del Cobre se tiraron, para que nos entendamos, 40 millones de sulfato de cobre acidulado y más de 700 toneladas de metales pesados en los ríos Sonora y Bacanuchi. En aquel macro derrame de 2014 se vieron afectadas 24,000 personas en los pueblos de Arizpe, San Felipe de Jesús, Banamichi, Babiácora, Aconchi, Arizpe y Ures. Y justamente de eso quiero hablar, de ese 2014 que me tocó en su momento reportarlo, que me tocó en su momento hacer pues varios hasta aquí y que me tocó en su momento señalarlo. Y aquí está parte de esta historia de que el Grupo México es impune por la mayor tragedia ambiental en el río de Sonora. Aquí está la fecha, 2016, aquí está otro más de este caso de 2014, estamos en 2019, han pasado 5 años, el derrame del río, mayor desastre ecológico en Sonora. Este es un documento del 2014, justamente días después, del 13 de agosto del 2014, y aquí están las tantas y tantas afectaciones de todo este tema. Seguimos con la historia, promesas incumplidas, pozos envenenados, así vive la gente cerca del contaminado río Sonora, y estamos hablando en este caso de 2017. La pregunta es muy sencilla y que absolutamente nadie la responde. Y es el tema relacionado con el medio ambiente. Y es el tema relacionado con este Grupo México que tanto daño le ha hecho a México. Debería de llamarse Grupo Anti-México. Y pues años después, de todos modos, la gente sigue pidiendo, exigiendo una respuesta sobre los mayores derrames. El tema no es menor, sobre todo porque lo más importante de este asunto, además de un accidente, si lo quieren ver desde ese punto de vista, es la impunidad, la completa impunidad con que estos grupos particulares afectan a distintos pobladores. Y estos pobladores, pues como suele suceder en estas historias trágicas, pues estos pobladores son pobres y estos pobladores viven de esos recursos, viven todavía de la naturaleza, viven a expensas de que un río tenga agua, pero agua limpia, agua que puedan utilizar en sus sembradíos y en todo ese tipo de cosas, que son las que producen los alimentos y que son las que dan sobrevivencia. 2014-2019 es el mismo protagonista, y ese protagonista se llama Grupo México. Pero no solamente ocurre en Sonora, ocurre en otros lugares, como en Jalisco, donde en un tema que no tiene nada que ver con el Grupo México, sino con los intereses particulares y sobre todo con los intereses de unos cuantos y sobre todo con los intereses nada más viendo el beneficio de unos cuantos. Y para eso me voy a remitir, si me lo permiten, a algo que un periodista publicó
en Jalisco, Agustín del Castillo, sobre el tema del Zapotillo, el fracaso descomunal del Zapotillo y el abandono en los Altos. Y aquí nuevamente lo que importa son los intereses particulares. Aquí estamos hablando de que este conflicto nacido en los convenios del 2005 entre Jalisco y Guanajuato, en que se dispuso del sitio del Zapotillo en los Altos de Jalisco para construir una represa que enviaría agua a la ciudad de León. Fíjense en las fechas, 2005. Fíjense en estas fechas, 2017. Fíjense en estas fechas, 2014. Pero fíjense sobre todo en estas imágenes. Ahora ya tenemos este tipo de instrumentos, de videos, que simplemente nos dan cuenta de una historia repetida, una historia de atrocidades y una historia que tiene que ver con el medio ambiente que a pocos o a nadie le importa. Sobre este tema, y eso sí hay que señalarlo, pues habló el presidente, me refiero al tema de Guaymas, y pues vamos a revisar lo que dijo en la conferencia mañanera del 11 de julio. De este derrame en Guaymas ya va a intervenir la Secretaría de Medio Ambiente para atender este caso, para evaluar los daños. Es un hecho que sí hubo el derrame. Esa es la información que tengo y se va a actuar. Acerca de que si se redujo el presupuesto, pues eso es, no quiero decir falso, porque luego se enojan mucho, pero bueno, no es del todo cierto, para matizar. Bueno, pues no es del todo cierto, pero sí es cierto que hay una reducción en los presupuestos para el medio ambiente. En estos momentos, la situación del sargazo ya está llegando a Puerto Vallarta. Ya vimos lo que está sucediendo en el Caribe mexicano. Está el caso del Zapotillo, que pues está ahí pendiente desde hace muchos años, y está el caso del Grupo México en Sonora, en Zacatecas. Este tema se llama medio ambiente, y hasta que nadie me demuestre lo contrario, pues este es el único planeta que tenemos con vida. Y aunque algún día alguien lo descubra, pues vamos a tardar cientos o miles de años en ir a un planeta. ¿Para qué? ¿Para deshacerlo? ¿Para convertirlo en lo que estamos convirtiendo nuestro planeta? Cuando los intereses políticos, comerciales, particulares, para que me entiendas, cuando hay lana de por medio, dinero de por medio, y lo que pasa en Sonora, en Zacatecas, en Jalisco, en el Caribe, en Puerto Vallarta y en todo México, le importa un comino a nuestros políticos, entonces, ¿a quién demonios le va a importar? ¿Sabes a quién le debe de importar? A nosotros. Y si nosotros no exigimos resultados, no vamos a tener nada más que pura mugre. Y yo de esa mugre ya estoy hasta la M. Llueve aquí. Por eso te convoco a que no te quedes callado, porque a mí nadie me calla. Esto es Pueblo Informado.